Hola y bienvenidos de nuevo al canal Enka Cocina. Hoy voy a compartir una receta que me pidió Emilia Vizcaíno y es una tarta sin huevo. He preparado un bizcocho básico sin huevo para aquellas personas alérgicas para que también puedan disfrutar de tartas riquísimas y esponjosas. Así que Emilia, espero que se la puedas preparar a tu nieta y decorarla a su gusto. ¡Empezamos! Y los ingredientes son 300 gramos de harina común, 190 gramos de azúcar, 125 gramos de yogur griego, 120 ml de aceite, 230 ml de leche, 16 gramos de polvos de hornear o un sobrecito, la ralladura de un limón, el zumo de un limón y una pizca de sal. Este es el molde que voy a utilizar, mide 21 centímetros de ancho por 7 de alto. Como veis, ya le he cortado la base con papel de hornear y lo mismo para los laterales, que después ya colocaré sin que se ricen. Empezamos a preparar el bizcocho y en un bol añadimos el azúcar junto con el aceite. Yo estoy utilizando aceite de aguacate que no tiene sabor, podéis usar también aceite de girasol o de oliva si queréis un sabor más intenso. Añadimos también la ralladura del limón, sin dejarnos ni un poquito porque le va a dar un sabor muy intenso y muy bueno. Y lo vamos a mezclar todo bien con unas varillas manuales. Y ya veréis que no es necesario utilizar unas varillas eléctricas porque con las manuales podremos preparar el bizcocho sin problema. Cuando ya hayamos creado una especie de pasta, le añadimos el yogur griego, que también podéis usar yogur natural. Añadimos el zumo del limón y seguimos mezclando e incorporando los ingredientes. A estas alturas ya tendremos el azúcar totalmente disuelto, así que le vamos a agregar la harina junto con los polvos de hornear y los vamos a tamizar. Agregamos una pizca de sal y vamos a integrar la harina. Y veréis que a medida que la integramos la masa se nos va espesando y poniendo más dura, con lo que tendremos que integrar con un poquito más de fuerza. Pero es porque apenas lleva líquido para toda esta harina. Cuando le agreguemos la leche, la textura de la masa cambiará y se nos quedará más líquida. Cuando ya no veamos ningún grumito de harina, le añadimos la leche en varias tandas. Y por supuesto podéis hacer este tipo de bizcochos según el sabor que queráis. Podéis usar vainilla o algún otro extracto para darle un toque diferente. Y esta es la textura que al final tiene que tener la masa del bizcocho. Pasamos la masa ya al molde sin dejar ni rastro. Os comento que yo estoy utilizando leche de vaca, pero la podéis sustituir perfectamente por cualquier otra bebida vegetal que os guste a vosotros. Y si quisierais hacer un bizcocho totalmente vegano, podéis sustituir el yogur por un plátano triturado. Y la llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo durante unos 35-40 minutos. Como siempre, ir controlando y pinchando con un palillo el centro para comprobar que esté listo. El mío tardó 38 minutos. Pasado el tiempo, mirad qué pinta. Y esos agujeritos en el medio es porque lo pinché para ver si estaba listo. Le corto el exceso de papel para que sea más fácil desmoldar. Y con cuidado porque aún está bastante caliente, lo desmoldamos. Y también con cuidado le vamos a sacar el papel. Si lo queréis para una tarta, darle enseguida la vuelta para que no se os marque la rejilla en el bizcocho, aunque si le vais a añadir alguna cobertura, pues no se verá en absoluto. Y mirad qué blandito se ve el bizcocho. Ya le he dado la vuelta y mirad, está súper esponjoso.
Voy a cortar un trocito para que lo veáis. Si os ha gustado la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Mirad, mirad qué esponjoso que se ve. Espero que os haya gustado este bizcocho básico sin huevo, una opción perfecta para los que seáis alérgicos, para que también podáis disfrutar de dulces deliciosos. Como siempre, os animo a que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en el siguiente. Adiós.